agradecerle a la Junta Directiva del Colegio de Enfermería y a Vicente Useros, que es el responsable de información, pues la acogida que nos han hecho a la Plataforma Sanitarios por Palestina en Valencia. Esta red se constituyó a nivel desde Madrid a través de todo el Estado español y fue a raíz del ataque civil, ataque a personal civil y humanitario, a niños, ancianos, mujeres, periodistas, sanitarios y a infraestructuras civiles, hospitales, ambulancias y demás servicios, agua, luz y demás, sobre la franja de Gaza. Esto nunca en la historia de las guerras, nunca había ocurrido el ver que dentro de un hospital un ejército de ocupación hizo una persecución por los pasillos matando personal sanitario. Eso jamás se había visto en la historia de la humanidad. Y lo acabamos de ver, entonces se define, por supuesto, como un genocidio flagrante porque a nivel mundial está así ya reconocido. El ensañamiento ha sido tan cruel que incluso las personas que hemos visto ya guerras por televisión jamás habíamos visto semejante crueldad. Entonces se constituyó esta plataforma para denunciar el genocidio, denunciar la persecución al personal sanitario, tanto enfermeras como médicos como personal auxiliar, y en definitiva defender los derechos del pueblo palestino y su derecho a la defensa, a su defensa propia, por la agresión genocida de un ejército de ocupación, de un Estado que en definitiva lo que intenta es quedarse con todo desde el año 47 hasta estas fechas. Hemos pasado de que Israel fuera esto y Palestina esto al contrario. Estamos todo lo contrario. Se han usurpado viviendas, han asesinado a palestinos, han destruido campos, han destruido todos sus medios, el agua, la luz, todo se lo han quitado para hacerles sufrir y que salieran de su tierra, que era Palestina. Entonces, hay una cosa que nosotros tenemos muy clara, que es el derecho a la defensa del pueblo palestino por el medio que sea, pero no porque nosotros lo digamos por el convencimiento en sí, sino porque hay una declaración de derecho universal de los pueblos de la libre determinación, que es una resolución de Naciones Unidas, la 3070, de la Asamblea 28 exactamente, del 30 de noviembre de 1973, que dice lo siguiente: la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera, de la subyugación foránea, por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. ¿Qué quiere decir esto? Se ha criminalizado todo lo que han hecho los palestinos intentando defender su terreno robado. Claro, evidentemente nadie le gusta que maten a nadie, evidentemente, pero cuando hay una invasión tú te defiendes porque te dejan en la más pura miseria, es decir, te cortan el agua, te cortan la luz y estás a expensas de que los demás pueblos te den a cambio como si fuera una limosna y vives de eso. Y eso lleva ya muchos años así. Aparte de todos los palestinos que viven fuera de su tierra, que es enorme. Aquí tenemos un ejemplo. Adil es un médico que lleva casi toda su vida aquí porque fue expulsado de su tierra. Y tenemos un ejemplo como es Emilia, que es una enfermera que estuvo en el barco de libertad en el 18, ¿no? En el 18, y que fue maltratada y hecha presa, que ya ahora nos lo contará, de ver que los demás no somos nadie, somos auténticos animales para ellos, que parece ser que es el pueblo elegido de Dios, que es como un martillo pilón. El martillo pilón del pueblo elegido de Dios, y los demás no somos nadie. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que
digamos, el término de guerra se ha traspasado a lo que es la barbarie contra la civilización. Es decir, estamos en un estado totalitario frente a lo que queremos, que es una civilización donde la gente sea libre. Por eso pedimos que Palestina sea libre y soberana. Bueno, os dejo con los compañeros Emilia y Adri, y os van a explicar ellos sus experiencias y lo que saben. Después de su intervención, pues que quiera hablar lo que sea, pues que levante la mano y hablamos lo que haga falta. ¿De acuerdo? ¿Me oye? Ahora. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me presento. Bueno, yo he preparado un poco el juego, que dura como una media hora, y luego pues pensaba ya contaros cómo fue el secuestro exactamente. Luego intervendrá el compañero y luego vamos un poco turno de preguntas. Quería empezar con un poema que escribí antes de ir a Palestina, porque, bueno, soy enfermera y estudié siempre pensando en poder hacer ayuda. Estudié en la Cruz Roja pensando en irme a África. Ese año justo en la Cruz Roja robaron, me fui a orfanatos en India, después he estado en varios campos de refugiados en Grecia, en Atenas, también en Líbano, que tengo unas diapositivas muy impactantes de lo que sucedió también en un campo de refugiados en Sabra y Satira, al que fui. Y un poco, pues, siempre he estado con la ilusión de poder llegar a Gaza. Me presenté en la Feria de la Libertad, no fue posible porque había mucha gente que quería hacer el recorrido. Y bueno, pues en el 18 tuve la oportunidad, teóricamente, de hacer solo un par de días. Y bueno, pues fueron sucediendo las cosas que al final llegué hasta el final, hasta Gaza. Quería empezar con un poema que escribí antes de poder estar en la flotilla y que un poco para mí define el sentir hacia el pueblo, para mí del pueblo, hacia el pueblo palestino. Si pudiera cerrar mis ojos de madre y mujer y abrirlos y estar allí, transformar la impotencia que habita en mi pecho, el dolor compartido de tanta humillación, de tanta crueldad y su regocijo. Si pudiera transformar el impulso que habita en mi alma por un solo segundo junto a vosotros, por un solo minuto de ayuda. Qué privilegio, vuestro rostro entre mis manos, mis ojos en los vuestros, y el salam que habita en mi corazón traspasando el muro de Gaza, traspasando todos los muros y fronteras que no debieron jamás existir. Si pudiera, solo por unos momentos, abrir mis brazos y abrazaros con fuerza, abrir mi pecho y dejar volar mi rebeldía. Si pudiera, solo por unos breves momentos, robaros a los soldados, a los checkpoints, ofreceros lo poco que tengo, a mí, ofreceros tan solo una sonrisa, tan solo una esperanza. Cuando la última bala... En la noche, cuando el último niño del que haya sido encarcelado, si pudiera detener el furgón donde van vuestros hijos, curar vuestras heridas, besar vuestras cicatrices, reconstruir vuestras casas, asistir vuestros partos, labrar vuestras tierras, si pudiera cerrar los ojos por unos momentos y estar aquí, ser vuestro escudo protector, terminar con la pasividad, la complicidad, el sometimiento forzado, el genocidio, la injusticia. Si pudiera susurrar en vuestros oídos la palabra amar, esperanza, protegeros en las noches del frío y del miedo, de los pasos de las botas de los opresores, del sonido de las puertas derribadas, en vuestras habitaciones cuando dormíais. Regalaros mis sueños y que fueran ciertos, regalaros mi voz y que no mintiera. Estar ahí cuando la palabra libertad vuelva a ser de nuevo pronunciada, cuando regresen todos los palestinas y palestinos que tuvieron que marchar. Si pudiera ser estar allí, aun por unos breves segundos que la vida me concediera, me quedaría para siempre a vivir en vuestros corazones y latiríais en el mío para siempre con un mismo latido. Además de enfermera, que es la aspiración que tenemos de poder llegar a ayudar en vez de estar doblando gasas,
ser un poco de utilidad y ahora parece ser que es imposible. Además, a mí, por pertenecer a la Flotilla de la Libertad, por haber estado prisionera durante 10 años, no me dejan volver a intentarlo. Y yo me he inscrito en el Open Arms, porque además soy patrona de navegación, y mi aspiración es volver a ir allí como enfermera, si no puede ser dentro, en las fronteras, pero no dejar nunca de ayudar al pueblo palestino. Es un breve desarrollo histórico-geográfico. El territorio palestino está situado en Oriente Próximo, en la costa mediterránea oriental. Es una zona desde hace mucho tiempo donde han convivido muchas culturas y ha sido motivo de conflicto pues, en la zona de las tres grandes religiones monoteístas: Islam, cristianismo y judaísmo. Aquí no sé si se ve la zona, pero hay una más grande que está aquí, que aquí sí que lo podéis ver. La que no me ve el punteo a mí, pero bueno, todo esto es Palestina. Desde el siglo XVI, la parte del Imperio Otomano, a finales del siglo XIX, comprendía una zona de unos 25.000 kilómetros, básicamente agrícola y con 1 millón de habitantes, el 90% de origen árabe. En 1896, el líder sionista Theodor Herzl propone en Suiza la creación de un Estado solo para judíos. Engaña al sultán otomano para que le ceda Palestina a cambio de sanear las arcas y comienza una migración masiva judía hacia Palestina, lo que se denominó como transferencia. Normal, los árabes se rebelan frente al mandato británico por permitir la llegada masiva de colonos judíos. Londres prohíbe a la población árabe la compra y posesión de armas, pero sin embargo deja que los judíos sí que se armen. El plan de partición de la ONU, en 1947, perdido el control de la situación, el Reino Unido deja el futuro de Palestina en manos de las Naciones Unidas, que vota por un plan de partición en 3 zonas: un Estado judío, otro árabe y Jerusalén como zona internacional. El 14 de mayo, David Ben-Gurión declara en Tel Aviv la independencia del Estado de Israel. Este señor es el que, cuando la intifada de los niños pequeños tiraban piedras a los tanques, les mandaba sistemáticamente que les rompieran los brazos. Y de hecho es la cárcel, el único sitio en el mundo que yo conozca que los niños pequeños están en la cárcel desde los 3-4 años, los meten en la cárcel durante muchísimos años, crecen en la cárcel, además de que ya es una cárcel a cielo abierto. Gaza. El plan Dalet es un plan armado llevado a cabo por la Haganah hasta marzo del 48, semanas antes de la partición, para realizar una limpieza étnica en más de 500 poblaciones árabes. Se destruían las poblaciones, las mezquitas, los centros de cultura, entraban armados, matando en las casas, dejando en las paredes las cabezas colgadas, o sea, algo totalmente de psicópatas. Y toda la población que había vivido toda la vida allí, pues tuvieron que salir horrorizados. La resolución 194 de diciembre garantiza el derecho al retorno de la población refugiada, algo que han incumplido totalmente, así como la indemnización y compensación por las tierras expropiadas. Esto no ha sucedido jamás. La población palestina expulsada vive en 59 campos de refugiados gestionados por la UNRWA, en Cisjordania, Gaza, Jordania, Líbano y Siria. Hoy hay más de 5 millones de refugiados en el territorio palestino, países árabes vecinos de Europa y América.
Luego, en la Guerra de los 6 días, se desencadena de nuevo, ocupa Gaza, Israel, Cisjordania, Jerusalén Este, así como Península de Sinaí y los Altos de Golán. La población palestina pide el fin de la ocupación, reclama la capitalidad de Jerusalén Este y exige el retorno de los refugiados. Por su parte, el Estado israelí continúa con la ocupación militar, la colonización, la limpieza étnica y la expoliación de los recursos naturales. El mapa de la ocupación palestina, como todos conocéis, en 1978 era Palestina. En 1946 ya empiezan los colonos, y allí donde iban los colonos, bueno, no dejaban vivir a los palestinos. En el 47 ya se han ocupado de la mitad, hasta que al final no queda absolutamente Palestina y encima le ponen Israel. La primera intifada es que después de las ocupaciones militares, pues toda la población se levanta utilizando piedras, o sea, algo totalmente desproporcionado. El ejército con más armas del mundo, junto con personas que tienen lo que tienen en las manos y que se les impide, además, hacer cualquier acto, porque los meten en las cárceles, violan a las mujeres, matan a personas ancianas, a niños. Los acuerdos de Oslo, también incumplidos totalmente. Esto es lo que no se ve, lo que sí que se ve es que parece que todo el mundo sea terrorista. Tras una serie de reuniones y conversaciones, el Estado israelí y la Organización para la Liberación de Palestina firman los acuerdos de Oslo para crear un Estado palestino según la resolución 242. Se hacen 3 zonas, A, B y C, en el territorio palestino. Y todos los acuerdos se evidencian como un fracaso. Dejan de cumplir absolutamente con todos los acuerdos. Este es el muro del apartheid. En 2002 se comienza la construcción de un muro de más de 700 kilómetros de longitud. La evidencia que se inventa el muro es Kissinger, que es el mismo que ideó el muro del Sáhara. En lugar de construirse a lo largo de la línea verde, se adentran más de un 90% del territorio. Y claro, las consecuencias del muro es que hay familias que viven en una parte y a lo mejor para ver a su otra familia tienen que salir y tienen que hacer kilómetros pasando por un checkpoint donde a las mujeres un poco no se les permite ir a los hospitales si están embarazadas, las colas son de horas a lo mejor para ir a trabajar fuera. O sea, es un muro que interviene totalmente con la posible vida, el comercio y la salud. Esta es una foto del muro. El bloqueo ocupa militarmente el 35% de los terrenos de cultivo, el 85% de las aguas de pesca y solo permite la entrada a Gaza a través de Israel de una mínima parte de productos básicos. Cuentan compañeros que han vivido en Gaza que muchas veces los israelíes se ponen con hamacas a ver cómo se bombardean al pueblo palestino o cómo juegan a los pocos bidones de agua que tienen, a ver quién tiene más puntería y le da a la parte donde está el agua para salir. Estos son movimientos de solidaridad internacional totalmente desde el 2008, el movimiento Free Gaza, que se intentaba llegar a Gaza por mar, la caravana solidaria de Palestina, Marcha por la Libertad de Gaza, todos los movimientos que tenían que ver con el pacifismo y con las acciones no armadas para ayudar a Gaza a romper el bloqueo, como por ejemplo la Flotilla de la Libertad en la que estuve. Este es un barco que se secuestró, el Estelle.
El BDS, que son movimientos que realmente, pues como sucedió en África con el apartheid, que son muy significativos porque realmente tocan el dinero y todo el comercio a través del bloqueo, de la desinversión y de sanciones de todos los que están apoyando tanto con armas como con comercios que ayudan con ese dinero a los asentamientos palestinos o tienen que ver con campañas, por ejemplo, pues con Coca-Cola o todo eso, o comprar regalos y productos que sean de Israel. Las medidas sanitarias por Palestina. Como profesionales de la sanidad, alzamos la voz contra la violencia diaria cometida por el Estado sionista contra el pueblo palestino y ante la situación actual de extrema urgencia denunciamos los estragos continuos al pueblo palestino. Pero sobre todo nos ocupa como sanitarios la repercusión en el sistema de salud palestino que ha dejado fuera de servicio a más de 30 hospitales, asesinado a más de 300 sanitarios y herido a más de 380, a lo que hay que sumar más de 235 instalaciones sanitarias bombardeadas y fuera de servicio, 26 hospitales, 66 clínicas y 146 ambulancias. Los civiles y el personal sanitario, los centros educativos no pueden ser objetivos militares jamás. Nos utilizamos cuando ante las noticias podríamos pensar que no podemos hacer nada. Exigimos a nuestros gobernantes, instituciones, organizaciones sindicales que intervengan para impedir que el Estado de Israel continúe cometiendo crímenes de lesa humanidad diariamente con uso de medidas coercitivas. Exigimos el cese de las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas y sobre todo el embargo de armas, según se contempla en el derecho internacional humanitario. Queremos transmitir nuestro apoyo a las y los colegas sanitarios palestinos. Admiramos su resistencia y fortaleza. Por cierto, va a haber por fin una charla en la Facultad de Medicina o simplemente concentración. Va a haber una concentración en la escalera de la Facultad de Medicina. El día 18 de abril. El día 18, sí, a las 3 de la tarde. El 13 hay una charla. El 16. La Facultad de Medicina, una psicóloga, me parece. No, está en el aire todavía. De momento, la que nosotras hacemos desde Sanitarios por Palestina, la siguiente convocatoria será una concentración el día 18. Aquí hay algunas de las charlas que se han dado. Eso es en el barrio de Ríos. Esto es en la Puerta de la Fe. Concentración. En el barrio de Ríos. Sí. Este es un autobús que utilizamos para marcharnos a la manifestación estatal en Madrid. Esta es la manifestación de Madrid. Esta es la artista de Toñi que hace unos murales y unas presentaciones súper preciosas. Que ha puesto también aquí. Steve es el dibujante. Y ahora ya vamos con la flotilla. Este es el barco en el que iba yo, Al-Abda, que significa el retorno. Y primero salió de Escandinavia y fue recalando en varios puertos hasta llegar a España. En España paró en Galicia y en Cádiz. Yo fui al puerto de Cádiz para ver si siempre se puede ayudar un poco. Y allí, esta es un familiar de Tamimi, de la familia Tamimi. Estos son los barcos que cuando llegaba a cada puerto, pues los esperábamos y ellos daban charlas, explicaban lo que es la rumbo a Gaza, la intención de bloqueo en Gaza. Y estas son unas diapositivas que hizo una compañera, Sara, una francesa, desde Palermo a Gaza. Este es el puerto de Trujillo, que sirve para presentaros a los compañeros y explicar un poquito que no solo llevar el barco e intentar romper el bloqueo en Gaza, sino toda una serie
con la sociedad de entrevistas, de intercambios, que fue muy fructífero. Es el puerto de Palermo. La flotilla salió como conmemorando la NAPA un 15 de mayo y esto ya fue en julio en Palermo. Habían 4 barcos que partieron, pero 2 no pudieron llegar porque se estropearon, eran pequeñitos, llevamos solo 2. Este es el alcalde de Palermo, que dijo unas palabras muy bonitas, creo que las había puesto por aquí. Sí. Las palabras del alcalde me gustan mucho. Si estáis aquí desde hace una hora o desde hace mucho tiempo, si hubierais nacido aquí o fuerais inmigrantes, ya fuerais italianos o extranjeros, en solidaridad, ya que estáis aquí, desde Palermo. Y nos ofrecieron poder dar charlas y explicar un poco la misión de la Flotilla de la Libertad. Freedom, que era el otro barco, llegó a Gaza poco después y bueno, y también fue capturado en aguas internacionales por la Armada israelí, y uno de los 2 pequeños veleros, Mariel y Falstein, llegó a la última etapa. El segundo tuvo que renunciar porque el motor se le estropeó cerca de Creta. Aunque habían cruzado toda Europa desde Suecia, ellos contribuyendo a la popularización de la flotilla. Andreas era el capitán del barco. Vinieron hacia Bracitis. Aquí hay como un cenador donde dábamos propaganda y explicábamos a todas las personas que se acercaban lo que era la Flotilla de la Libertad y lo que estaba pasando en Palestina desde hacía muchísimos años, que muchas personas pues no sabían exactamente cómo estaban ocurriendo las cosas. Otra de las cosas que hicimos es llevar suministros médicos por un valor de 13.000 euros. Lo que nos había dicho el pueblo palestino, que era más urgente allí en los hospitales en ese momento, pues habíamos comprado 13.000 euros de material sanitario y llenando totalmente la bodega. Entonces nos secuestraron, nos robaron los barcos y se quedaron con todo el material. Justo coincidimos la caravana abriendo fronteras en ese momento y bueno, pues nos hermanamos mucho, hubo una manifestación bastante grande. Aquí con la embajadora de Palestina, allí en Italia, que es la señora que está en el centro, May Al-Qaida. Aquí algunos de los participantes judíos en la flotilla. No hay que extrañarse de que hayan personas judías que no tienen que ver con el sionismo. Son personas que están avergonzadas de lo que se está haciendo, ya que han venido de un tratamiento infrahumano con los nazis, pues ellos entienden que no se puede repetir o incluso exagerar esa conducta con otras personas. Entonces sale a la derecha, sí. David es un poco el que es como el director de la Flotilla de la Libertad a nivel internacional. Y luego las otras personas de la importancia. En la izquierda, a la derecha de todo, está Sara, que es la que hizo este audiovisual, y Jonathan, a la izquierda. Todos estos son judíos de religión. Esta es la doctora Sui, ella era japonesa y me impactó mucho una historia que contó, y he puesto 4 diapositivas más porque tenemos tiempo y son solo 2 minutos, porque ella es un testimonio vivo de que estaba en unos campamentos de refugiados palestinos de México, ella era médica, y en el momento en que las fuerzas de falangistas cristianas asaltaron y mataron delante de ella, degollando a miles de mujeres y niños y niñas, sobre todo, porque a los hombres les habían engañado diciendo que les contrataban. Ellos estaban en el Líbano, en el sur de Líbano, en Sabra y Shatila, diciendo que les contrataban para hacer unos trabajos de unas presas. Entonces salieron más de la mitad de hombres y aprovecharon para hacer una masacre increíble, que he puesto algunas diapositivas después, porque al año siguiente estuve en el Líbano en los campamentos de refugiados palestinos. Que yo no sabía si iba a poder ir muchas veces a Palestina. Para mí era un privilegio, y si yo podía ayudar al pueblo palestino en lo que fuera, iba a estar dándolo todo de todo corazón.
Entonces, por eso a mí se me primero que sí que es verdad que me puse delante del capitán para que no le pegara porque estaban pegando a todo el mundo. Y yo hay veces que me siento como que soy muy fuerte, aunque es solo mentalmente. Pero luego también se me dijo desde la Flotilla de la Libertad, que es la parte internacional, o esta rumbo a Gaza, que es la parte española, que si me atrevía a poner una denuncia por secuestro y podía haber un juicio, que me podía quedar varios meses retenida, pero que era un gran aporte para el pueblo palestino, porque podía haber publicidad y podía, si el juicio se ganaba, pues era importantísimo para que no fueran secuestrando en aguas internacionales, que no estábamos en Palestina, ni en Israel, mucho menos. Entonces yo sí que dije 10 y cuando me propusieron eso, pues enseguida dije que sí, que para mí era un honor poner el juicio. Entonces las demás personas al día siguiente salían y a mí, claro, estuve hasta que hubo un juicio con una traductora al español desde Israel. Pero bueno, que nosotros promovíamos los talleres que estábamos súper claros de que no íbamos a utilizar la violencia para nada. Esta es Lucía, que es la persona que más me traducía porque hablo muy mal inglés. Yo practicaba yoga y tai chi todos los días. Soy la de arriba y derecha. Jonathan, que es otra persona que estaba también bastante capital. Y la última chica, Divina, era una cantante maravillosa que estuvo llorando todo el tiempo que estaba retenida en la cárcel y al final no puedo decir los motivos, ni por qué fue ni por qué no, pero cuando volvió a su país se suicidó. Esta soy yo haciendo yoga. Este es el capitán, que es muy jovencito, Germán, y el primero de la rueda. He de decir que yo iba haciendo los primeros recorridos, los 2 días que a mí se me dejaba estar, yo iba como invitada. Sí que es verdad que me puse a hacer la comida porque soy vegetariana y las demás me decían, pues nosotros tenemos una vida con tantas verduras como tú, y me envié pues eso a limpiar, a hacer unas labores, y eso hizo que cuando hubo en la tripulación falta, me dijeron, pues si tú eres patrona de navegación y te quieres quedar llevando el barco a turnos, te puedes quedar más tiempo. Y yo dije, pues súper bien. De hecho, en el momento en que nos asaltaron las fuerzas militares, estaba otra persona llevando el barco y me dijo, Leticia, ven, y yo fui y nos trataron estando al timón. Estos son los demás compañeros. Esta es la francesa, este es el ingeniero y nuestra querida médica. Este es el capitán y esta también es una de las personas que más ha estado años, se llama Zohar, que es también de origen judío y es un poco la que llevaba casi todas las... ¿Es judío? ¿Es israelí? Ella... bueno, es verdad, sí, es israelí. No, pero los demás sí que eran judíos, porque están en una asociación de judíos y por eso me he quedado con ella, es israelí, es verdad, y además no es judía. De hecho, se llama Zohar y yo me he leído el libro de Zohar y ya no se lo había leído. Estos son que hicieron pintadas en los 2 barcos. Y este ya es el último día. Éramos plenamente conscientes de que el apoyo a la flotilla todavía no era lo suficiente fuerte como para evitar que las autoridades israelíes nos atacaran. Estábamos preparados para ello. Permanecimos lo más tranquilos posibles y el 29 de julio la Marina israelí ataca la flotilla de la Libertad a más de 40 millas náuticas de la costa de Gaza. La Marina nos avisa por la radio, desvíese de su ruta actual. Nosotros contestamos, no entraremos en aguas israelíes, permaneceremos en aguas internacionales, nuestro destino es Gaza y no desviaremos nuestra ruta. A la vez nos estaban esperando, que se me parte el alma solo de pensarlo, pues compañeros que habíamos hecho una campaña en el 2017 de apoyo a los pescadores que no les dejan pescar, cada vez les limitan más y al final no tienen pesca. Y habíamos hecho una campaña para que se les permitiera por lo menos tener algo de comida y también pues había una liga que enamoraba la bandera francesa porque había un movimiento también de
solidaridad con ellos. Y bueno, las autoridades israelíes proclamaron la toma de Al-Aqsa antes de atacarnos. Ya les estaban diciendo a todos que nos habían secuestrado. Esa es la chica divina, la que pudo tener. De hecho, tiene imágenes hay vídeos que luego se han borrado de cómo nos asaltaban, cómo nos pegaban. Este es el segundo barco, el Freedom. Y esto fue el último día de la flotilla. Estas son la prisión de allí. Y voy a poner las diapositivas de las imágenes de Sabra y Shatila. Estos son los campos de refugiados de Sabra y Shatila. La masacre de Sabra y Shatila fue del 15 al 18 de septiembre del 82. Fue la matanza de 3.500 refugiados palestinos en Líbano Oeste por el ala militar de un partido cristiano maronita conservador. Israel armó y autorizó la entrada de las milicias responsables y la ONU calificó la masacre de genocidio. 200.000 palestinos fundan 12 campamentos en el Líbano. Estos son los campamentos del Líbano. Y este es el símbolo Handala, que en realidad es una hierba medicinal muy amarga, y es el icono de la amargura palestina, de un niño refugiado palestino, pobre, descalzo, que es el testigo de la ocupación israelí y es el símbolo de la resistencia contra la injusticia. Su autor, el dibujante Naji al-Ali, murió asesinado en 1987. Que para mí lo más denigrante, porque ya he comentado que para mí fue un honor el poder asistir, incluso que no me lo podía imaginar, hasta el final de la flotilla, pero a mí sí que es verdad que nos dijeron que no habláramos, cuando nos apresaron, que no habláramos con ellos, que estábamos siendo secuestrados y que no teníamos por qué entrar en diálogo. Yo así lo hice, y fui la única de todos que me quedé sin las cámaras de fotografía, no me devolvieron absolutamente nada, ni la ropa ni nada. Pero que había estado filmando cómo entraban los militares y cómo pegaban a los demás compañeros, pues con las taser, tirándolos al suelo, obligándolos a llevar el barco cuando, por ejemplo, pues no querían, porque decían que si estábamos secuestrados no teníamos por qué conducir el barco. Entonces eso les demoró mucho y les enfadó. Yo me puse, me guardé la SIM en la ropa interior, pensando, pasé un par de sitios donde no sonó y luego sonó la alarma en la tercera vez. Entonces, para mí lo más denigrante como mujer, como madre, fue que me desnudaran. O sea, me dijeron, o te desnudas o te desnudamos. Y yo sin hablar con ellos, sin decir nada. Entraron 10 o 12 mujeres, se pusieron guantes delante, se pusieron a desnudarme y como que fue totalmente inmoral, ¿no? O sea, que tú estás queriendo trabajar y ayudando a los demás y que se deshumanice tanto y que tengas que estar siendo pues, como una terrorista o como una toxicómana el que te traten de esa manera, ¿no? Para mí ese fue el momento peor, porque el de estar en la cárcel, yo hice ayuno y se me pasó muy corto, podía haber estado muchísimo más tiempo y para mí no me daba ningún miedo de estar allí. Sí que es verdad que ellos usaban pues eso, el encender las luces, apagarlas, entrar en una celda de 3 metros 15 militares con unas botas que se oía desde al final al principio como sonaban y sabíamos que estaban allí. Nos intentaban obligar a levantarnos. La primera noche nos pillaron atontadas, no sabíamos qué pasaba y nos levantamos, y las demás noches les dijimos que hicieran lo que hicieran, pero que no teníamos que levantarnos ante la fuerza de ocupación, y nos agredieron y tal. Uno de los días, como las demás iban yendo y yo me quedaba a juicio, pues unos de los días me dijeron que podía salir al patio que me diera el sol
Y cuando salía, como tenía la camiseta que ponía Free Palestine, me dijeron que me la tenía que quitar por otra y que no tomaba el sol, pero que yo la camiseta no me la quitaba. El primer día entraron a las compañeras una bolsa de basura con pimientos sin cocinar. Los tiraron y dijeron, no la comida. Aquellas se miraron y dijeron, madre mía, vámonos pronto a nuestros países porque nos van a matar de hambre. El día segundo, lo mismo, una bolsa de basura y trozos de pan duro, como si fuéramos ratas. Y luego sí que es verdad que por lo que fuera, viendo que nosotras no poníamos ningún problema para la prisión, que no éramos un problema para ninguna institución ni para nadie, pues empezaron a darles ya un poco la comida más normal que puede haber en una prisión. Y bueno, pues para mí la pena ha sido que algún abogado internacionalista que no se fuera un poco más, porque ahí me dijeron, de momento el juicio se ha paralizado aquí, ellos dicen que nos han secuestrado, que eran territorio suyo, cuando tenemos las fotos y todo de que era a 40 millas náuticas, y la pena es eso, el que no hubiera habido más repercusión, el sentir que estás desprotegida, o sea que ante el mundo incluso ellos van a decir que somos terroristas y que estamos allí para hacer daño, para desacreditar y que ellos son muy buenos. Cuando íbamos desarmados, yo me vine con 2 costillas rotas, o sea, yo sí que iba desarmada, yo sí que soy pacifista, yo sí que soy enfermera, lo que quiero es curar, que es para lo que he estudiado toda mi vida y para lo que he vibrado en esa situación de sanar, y es un orgullo el ser profesional. Y creo que nadie merecemos esa valoración y el silencio totalmente de los medios y de los países. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Y yo voy a solamente decir que el pueblo palestino lleva 76 años sufriendo de este Estado terrorista que actúa como pirata fuera de la ley, y todos sufrimos de manera directa o no directa, de mayor o menor grado. Yo solamente voy a decir que sobre la exposición que puso la compañera, que en el 48, en el 47, cuando ha salido el plan de repartición de Naciones Unidas en 2 estados, uno para los judíos o el Estado de Israel, para formar el Estado de Israel, y le designaron el 52% de la Palestina histórica, mientras a los nativos que tenían el 100% de la Palestina histórica les designaron el 46%. Cuando se retiraron las fuerzas colonialistas británicos en el 47 y se creó el Estado de Israel, en el 52%, pero les habían dejado, como ha mencionado la compañera, en estos 30 años de ocupación, desde 1917 hasta 1947, en estos 30 años han estado el colonialismo británico preparando el terreno para crear el Estado de Israel. Y entonces, en el 48, nada más, salieron los ingleses y entregaron, aparte de que los judíos que tenían kibbutz, y estos kibbutz se formaban ahí grupos terroristas, empezaron a atacar a la población civil palestina y para aterrorizarlos. En el 48, el Estado británico dio todo el armamento que tenía antes de salir de ahí, lo cedieron a estos grupos terroristas para formar el ejército israelí. O sea, el ejército israelí
está fundado por grupos terroristas como la Haganah y el Stern y varios. Ahora, nada más se formó el Estado de Israel en el 48, atacó, arrestó, hizo unas grandes matanzas como Deir Yassin, el Qasem y varios, y Tantura, o sea, hay varias matanzas a las poblaciones palestinas para aterrorizarlos y que abandonen sus lugares, como ahora están haciendo en Gaza. Los palestinos, algunos, claro, han tenido miedo, entonces han salido creyendo que era cosa de un mes o una semana o 2 semanas, salieron con las llaves de sus casas creyendo que iban a volver, que es una cosa transitoria. Y la cosa transitoria ya lleva 76 años. O sea, esta gente, entonces ellos, de esos 52%, el mismo año atacaron y ocuparon 26% más. Entonces se quedó el Estado de Israel. En vez de 52, 76%. Entonces se quedó el resto de los que son el 22%, que forman la Franja de Gaza y la Cisjordania con Jerusalén. Entonces Jordania y Egipto decidieron, no merece la pena hacer un Estado palestino, entonces anexionaron Jordania anexionó Cisjordania a Jordania y Egipto anexionó la Franja de Gaza bajo su jurisdicción. Entonces, en el 48 se formó el Estado de Israel y no se formó el Estado palestino. Entonces, ¿qué pasó con los palestinos? Los palestinos se dividieron en 3 partes. Una parte se quedó, que querían presentarse como un Estado democrático, el único Estado democrático de la zona. Entonces, se quedaron con el 20% de los palestinos, que los llamamos los palestinos del 48. Estos son los que el Estado de Israel los consideró como ciudadanos de tercera clase, les dieron la nacionalidad israelí, pero los han considerado como ley marcial bajo, o sea, una ley militar que los juzgan, o sea, con juicios militares y tal, y cualquier protesta lo meten en la cárcel, es contra la seguridad del Estado. Y ahí, o sea, y sin juicios también, muchas detenciones administrativas. La otra parte, como mi caso, que nosotros somos de Jerusalén, entonces nos dijeron, a partir de hoy, tú ya no eres palestino, tú eres jordano. Y nosotros nos anexionaron a Jordania. Entonces, no hemos perdido la tierra, nos quedamos con nuestras propiedades, las propiedades que teníamos, porque mi familia tenía propiedades en la otra parte de Jerusalén que los ha perdido, y en Yafa también teníamos unos terrenos, los hemos perdido. Pero gracias a Dios estamos con suerte. La otra parte, los que los expulsaron y se convirtieron en refugiados palestinos. Entonces, a día de hoy, los palestinos en la Franja de Gaza, que son 2.200.000, el 80% de esta población son de origen refugiados que han perdido sus propiedades en los terrenos y en las propiedades que han tenido, que los dieron a los colonos judíos y los que se crió el Estado de Israel. Y entonces llevan
76 años esperando, viviendo en campamentos de refugiados. Claro, los más privilegiados, los 4.400.000 que viven en Jordania, porque estos el gobierno de Jordano no los considera, aparte de que hay muchísimos viven en campamentos de refugiados en Jordania, pero tienen la nacionalidad jordana. Ahora, el resto, por ejemplo, en Siria y en Líbano, estos tienen, y los de Gaza también, tienen una partida se llama refugiado palestino. Esa no sirve para ir a ninguna sitio. Si alguien quiere venir a España, entonces España les concede un visado que venga directamente a España. No puede ir a ningún sitio porque no le sirve para nada. Entonces, por ejemplo, tú suponte que viene a través de tránsito por Italia y vas al avión o lo que sea y está tres días en el aeropuerto de Roma, no puede abandonar el aeropuerto porque no tiene ninguna documentación legal internacional. Entonces, vamos a hablar a día de hoy. Entonces ellos han querido hacer una ocupación tranquila. Entonces, para eso, ¿qué tienen que hacer? Convertir al problema palestino en problema de ocupación y colonialismo, y que el pueblo palestino tiene el derecho porque ha salido la resolución 194, que la resolución 94 para admitir al Estado de Israel en la ONU era una condición de cumplir con esta resolución, de que todos los palestinos que han sido expulsados de sus tierras, que les permita el derecho a retorno a sus hogares. Y lo aceptó entonces Israel, pero no lo ha cumplido. Israel es el único país que tiene más que 500 resoluciones de Naciones Unidas incumplidas. Es el único país que ha hecho tantas y tantas masacres desde su creación hasta ahora y no ha pagado ninguna, penalización, ninguna cosa, porque lo consiente el que lo ha creado, porque se crió el Estado de Israel con unos servicios que tiene que hacer. Claro, el colonialismo era entonces el antiguo colonialismo, el británico y francés, era ocupación directa. Y luego se cambió con el neoimperialismo de Estados Unidos, con tener un gendarmas que tenían antes 3 gendarmas, que es el gobierno del Shah de Persia, el Turquía y Israel. Y entonces estos ya les hacían el servicio, y claro, junto con los gobiernos títeres que son familias que los han impuesto, y por eso ahora dice todo el mundo: ¿cómo no se mueve ningún país árabe a socorrer o a ayudar al pueblo de Gaza? No, al contrario. Egipto tiene el vaso de Rafah, que esto es solamente entre Egipto y ¿cómo se llama? En Palestina. Y puede, pero como todos los gobiernos árabes, que igual que la Unidad Europea, la Comunidad Europea no tiene una política propia, sino que tiene la política que a la cola de Estados Unidos haga lo que haga. También los gobiernos árabes que están allí elegidos y dirigidos por Estados Unidos. Pues entonces el total de los palestinos ahora son unos 16 millones, unos 7 millones y medio entre Gaza,
Cisjordania y Palestina, y luego en los países de alrededor, Jordania, Siria y Líbano tienen unos 5,5 millones. En los demás países árabes, Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Egipto y tal, tienen 1 millón, más o menos 1,5 millones. En Sudamérica hay 820,000. En Europa hay unos 300,000. En Estados Unidos y Canadá hay 300,000. En Asia hay unos 5,100 y en Australia hay 1,500. Total, más o menos 160,000. Ahora, el ataque a la UNRWA. La UNRWA se formó un año después de la catástrofe, cuando 750,000 palestinos fueron obligados a desplazarse de sus tierras y hogares, convirtiéndose en refugiados tras la creación del Estado de Israel en 1948. Desde entonces, la UNRWA presta ayuda humanitaria, asistencia sanitaria y educación a los refugiados en la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. Actualmente la población palestina refugiada total asciende a unos 6 millones, 5,9 millones. En la sola Franja de Gaza hay 1,5 millones. Pero Israel, con su principal patrocinador, Estados Unidos, no solo comete crímenes de guerra, sino que vive retiradamente el cierre de la Agencia para los Refugiados en abierto desafío a la Corte Internacional de Justicia. El tribunal considera plausibles los cargos de genocidio presentados por Sudáfrica y ordenó a Israel que cumpliera con 6 medidas provisionales para prevenir el genocidio. Una de ellas instaba a Israel a garantizar medidas inmediatas y efectivas para proporcionar asistencia humanitaria y servicios esenciales. Un día después, Israel ha filtrado a la prensa un dossier en el cual se acusa sin aportar pruebas a 12 de los 13,000 empleados de la UNRWA de ser cómplices con los ejecutores del 7 de octubre. Israel ha conseguido el objetivo político de distraer a la opinión pública de la gravedad del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Con ayuda de medios complacientes, también ha conseguido que 16 países donantes suspendan sus donaciones. La UNRWA, que ha sido un objetivo israelí durante décadas, estorba a los planes de limpieza étnica de Israel porque apoya a los refugiados palestinos en todo el Medio Oriente con clínicas, escuelas y alimentos y defiende el derecho de retorno de los desplazados palestinos de la Nakba. De ahí el deseo de eliminarlos. Desde el 7 de octubre, Israel ha matado a unos 200 trabajadores de la UNRWA, dañando a unos 160 instalaciones y bombardeando camiones de ayuda. El pueblo palestino no le gusta que lo conviertan en un pueblo mendigo que está, esperando la ayuda y viviendo de la ayuda. El pueblo palestino siempre ha sido un pueblo luchador y trabajador, pero si te
quitan el muro de la vergüenza. Este muro lo han creado. Israel es el país que, o sea, lo han cogido de los ingleses antes y ahora Israel es el único país que todos los días saca leyes contra los palestinos y para favorecer a los israelíes. Entonces el muro se va a los mismos. No lo han hecho ellos si llegan a ser como ellos se pretenden de seguridad y de esto, lo hubiesen hecho en la frontera que tienen ellos. Pero no, es que lo han hecho en la frontera o sea, el muro se va a los mismos palestinos, el campesino de su tierra, el estudiante de su colegio, el comerciante de su negocio, y entonces así tiene que pasar unos checkpoints y sale por la mañana y, o sea, al antojo del jovencico de 18 o 20 años que lleva armamentos y está ahí haciendo el servicio militar, le da la gana hacerlo pasar o no hacerlo pasar. Y el que se mueve para muchas mujeres embarazadas han tenido que parir en el puesto de control porque no sabían dejar pasar. Bueno. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué grado de complicidad tienen los países, aparte de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, el resto de Europa? ¿Qué grado de complicidad tienen en la colaboración de mirar hacia otra parte ante este genocidio? ¿Qué grado de complicidad tienen? Según vuestra visión. El mayor viene después de Estados Unidos, Alemania. Y luego Inglaterra, Francia, y luego viene el resto de unos. ¿Pero por la venta de armas o por todo? Por todo. Es que no solamente la venta y compra de armas es lo que más. También lo del comercio, pero sobre todo las ayudas exageradas económicas, militares y políticas. Y los medios de información, que tienen comprados todos los medios de información. Entonces se lanzan las mentiras y entonces empieza los gobiernos, Israel tiene derecho a defenderse. Y empiezan todos, pasó lo del 7 de octubre y todo el mundo sabe que ahí no ha empezado la cosa. Llevan 76 años que estamos sufriendo. Ellos quieren una ocupación cómoda, que no les cuesta nada y ya está. Y una autoridad nacional que coopera con ellos, que lleva la conferencia de Madrid en el 91 y los acuerdos de Oslo en el 93, que convencieron a los palestinos de aceptar, o sea, la OLP era la Organización de Liberación de Palestina. Entonces esto era lucha armada hasta liberar todo el terreno palestino ocupado. Entonces convencieron a los palestinos de cambiar esto. Les dijeron, mira, entre Estados Unidos y Europa, esto no puede ser. Por allí no vais a conseguir nada. Entonces, vamos a cambiar esto de la liberación por proceso de paz. Con este proceso de paz, que acepten los palestinos vivir en paz en un Estado palestino en el 22% del 100% de la Palestina histórica. A cambio, lo llamaban paz por territorio.
Entonces, la paz, nosotros cedemos el territorio, ya no queremos saber nada del 78, aunque en lo de la legalidad internacional, aunque sea injusta en el 48, pero solamente considera a Israel el 52%. Entonces, si tú quieres hacer 2 estados, por lo menos, que sería esto volver a la legalidad internacional que concede a los israelitas el 52% y a los palestinos el 48%, que es lo menos. Pero no, los palestinos han aceptado los de Oslo, han aceptado vivir en paz en el 22%, y entonces empezaron allí, dijeron los israelitas, entonces los vamos a marear la perdiz y lo van a conseguir. Y entonces han empezado, primero lo de, o sea, la cooperación de seguridad, que el gobierno palestino tiene la obligación de actuar protegiendo a los israelitas y a los colonos. Y desde entonces empezaron a aumentar, en vez de, o sea, era la condición de que en el plazo de 5 años, del 93 al 98, que se forme el Estado de Israel. Entonces empezaron el proceso de paz y compensaciones de paz, y viene el gobierno israelí y firman acuerdos, no los cumplen, luego viene otro gobierno nuevo y vamos a borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo y bla 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 y bla bla bla, y mientras que han aumentado los colonos y claro, robando terrenos y ¿cómo se llama? El muro es que han sacado una ley en el 48 de que todo palestino, que claro, expulsaron a los palestinos y sacaron la ley, todo lo que es ausente que no está en su tierra o en su casa, se pasa a propiedad del gobierno israelí y lo cede a los colonos. Entonces el muro lo mismo. Tú no dejas pasar al campesino a cultivar su terreno por el muro, y entonces luego por la ley esta, lo tiene el terreno abandonado y le quitas el terreno, y la demolición de viviendas y todas las ciudades y los suburbios palestinos rodeados por colonos, y entonces luego te quitan por interés de ellos, demoran viviendas, expropian terrenos para hacer caminos para ellos, que no pueden los palestinos usar solamente. Dicen que Israel es el único país democrático en la zona, y esto es, Israel es el único país racista del mundo. O sea, es un país racista. Existe, o sea, tú imagínate un país, o sea, los nativos, que son, o sea, Palestina siempre ha sido, o sea, los judíos han tenido problemas en Europa, pero con los países árabes y en Palestina en especial nunca han tenido problemas, han venido y siempre vivíamos en paz, igual como en el tiempo de Al-Ándalus en España, o sea, judíos, o sea, digo, musulmanes y cristianos y judíos, los palestinos, hay muchos palestinos y cristianos, hay musulmanes, y luego están los judíos. Tenemos nosotros en la zona de Nablus, se llama Samara, estos son judíos palestinos, de origen palestino, que, o sea, ahora están en contra del Estado de Israel. Todos los judíos que están ahí dicen antisemitas, a cualquier cosa antisemita. No son semitas, son de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, de Europa. No son de allí, porque hay una diferencia entre
la creencia, hay una diferencia entre cristiano y del Opus Dei. O sea, no todos los cristianos son del Opus Dei. Y es lo mismo, el sionismo, no todos los judíos son sionistas. Pero, o sea, da la casualidad que a menudo que les están dando, viniendo judíos de todo el mundo, un judío español no tiene trabajo en España, va allí, le dan trabajo, le dan vivienda, le dan esto, y son privilegios, entonces defienden estos privilegios. Ahora mismo hay muchos mercenarios, entonces están luchando, o sea, matando gente en Gaza, de toda Europa, de Francia, hasta incluso ha salido el otro día uno de España, dice que les pagaban 7.000 euros a la semana. O sea, son mercenarios por dinero. Y por eso encuentran la gente de Gaza resisten sin alimentación, sin agua, sin nada, y resisten. Ellos no han podido hasta ahora con la resistencia, pero están vengando y torciendo la mano a los resistentes para bombardear hospitales y escuelas y viviendas y haciendo la vida imposible a los palestinos. Ahí queremos hablar. Independientemente de lo que está pasando en Europa, yo quisiera preguntar a vosotros, ¿cómo Europa, la sociedad europea occidental, está tan fría ante este genocidio? Porque vamos, no me sorprende mucho que los medios de comunicación manejan la mente de la gente. Esto está... Pero ¿cómo es posible que digan que hay una guerra? ¿Quién se defiende? Yo considero que una guerra, uno que invade no se puede defender de la invasión, pero cuando tú no te puedes defender, ¿qué clase de guerra es? Esto no es una guerra. No se le puede llamar una guerra. Claro. Porque guerra es el medio de comunicaciones de toda Europa, guerra es lo mismo que quieran reducirlo. Ellos están haciendo un genocidio contra el pueblo palestino en general, en todo el pueblo palestino. Ellos quieren reducirlo, que ellos solamente están luchando contra un grupo terrorista Hamas. Esto es mentira. O sea, esto es el pueblo. Jamás ha caído de... Ellos sí que están luchando con mercenarios, pero jamás es del pueblo palestino y ha sido elegido democráticamente en el 2006. O sea, lo que pasa es que no han reconocido ni Estados Unidos, ni Israel, ni Europa esta elección democrática del pueblo palestino. Ellos quieren la democracia, si eliges lo ha dicho Bush hijo, ha dicho, si quiere el pueblo palestino, o sea, vivir en paz, que tiene que elegir a la Autoridad Nacional Palestina, que es los que están cooperando con el Estado de Israel, y están viviendo, o sea, con PIB y con ayudas exageradas. Entonces, son un grupo reducido con un privilegio que al principio empezaron con lucha del pueblo, pero luego se han convertido en como si fuera agencias comerciales. Sí, pero yo lo que me sorprende es que esté el ciudadano europeo tan frío ante esta situación. Es una situación, vamos. ¿Por qué sorprende? ¿Por qué sorprende? A mí me sorprende. Pues bajo mi pensamiento de La historia de Europa no puede ser. No, vamos a ver. Pero a mí me sorprende una cosa peor, es que la indiferencia en Europa siempre ha sido pues, una tónica. Lo que me sorprende es la indiferencia de sus hermanos musulmanes y árabes de Dubái, de Emiratos Árabes o de Qatar, que tienen millones y millones y lo están gastando en hacer hoteles enormes y están viendo sus hermanos de sangre, sus hermanos de religión y no están haciendo demasiado. Eso también me sorprende. Mira, porque está allí, está el imperialismo, el antiguo imperialismo, cuando ha salido, ha puesto unas familias
horas con ellos y tal. Cualquiera que sale de allí, por eso han luchado contra Gamal Abdel Nasser, que era un nacionalista árabe y, quería, abogaba por la unidad árabe y que hagamos igual como la unidad europea es unidad árabe. Pero han luchado todos contra él, tanto los títeres árabes como el occidente, que es Estados Unidos. Entonces están ahí, los que están allí, ellos, Emiratos Árabes, están invirtiendo millones y millones en Israel. Y ahora mismo llaman, los yemeníes han ayudado a los palestinos y cerraron lo de la demanda. Entonces, el embargo de esto dicen, lo levantamos cuando levantáis el bloqueo y el genocidio contra los palestinos. Se ve claramente los países árabes que están destruidos por Occidente son los países que han apoyado a los palestinos. Los pueblos árabes se quedan ricos porque son cómplices. Los pueblos árabes no, porque los pueblos árabes, la inmensa mayoría, con el pueblo palestino y con la causa palestina. Pero los gobiernos están, si tienen asesores, siempre todos asesores americanos y están haciendo una política, lo que le dicta. Más, cuando hacen una reunión en la Liga Árabe, les prepara el contexto, Estados Unidos. No actúan por su propósito. Lo único que se les ha visto a alguno, Qatar, que sí que estaba en el grupo de negociación por si había un alto el fuego. Porque América no pone ese papel. Ellos quieren ahora que Qatar, Qatar y Egipto, que presionen a la resistencia de hacer como el Líbano, de entregar sus armas, lo que no han podido conseguir en 6 meses por los ataques, que lo hagan por negociación. Entregar nuestro arma y que salgan y que vaya otro Sabrayatila. Porque ellos lo que quieren vaciar Gaza de la población porque ha salido un gas ahí en Gaza y luego quieren hacer otro canal, parecida para hacer competencia a sustitución al canal de Suez de Egipto. Y entonces por esto lo quieren ahora. Y desde ahora están haciendo los fascistas y la derecha israelí están diciendo a Netanyahu que continúe, que no haga ninguna tal, porque desde ahora, y Kushner también, el yerno de Trump, desde ahora ya está haciendo planes para hacer, negocios en la costa de Gaza, que quieren el país sin población. Hay 2 preguntas más. En definitiva, yo creo que los países árabes, igual que los países europeos, porque ninguno venta nada, porque si no dice nada en Estados Unidos, algo, los demás todos hacen eso. Con la diferencia de que los países europeos son democráticos y si presiona la población, pueden algún día, mira España, no ha ido Pedro Sánchez al principio, ha dicho estamos con vosotros y no sé qué y cuánto, y lo trató como Perdona, yo lo estoy diciendo, no son los países árabes son reaccionarios. Y yo digo que los gobiernos españoles, los gobiernos en general en toda Europa, siguen un mandamiento que es Estados Unidos, como los países árabes. Los pueblos que al revés, que ellos van solidarios con el pueblo palestino, pero los gobiernos no hacen nada.
Esto es igual que los países árabes. Luego la otra cosa, la resistencia palestina no es solamente Hamas. Está Hamas, la Jihad, el Frente Popular de Palestina, el Frente Popular Democrático de Palestina y otros varios grupos. Pero el Frente Popular de Palestina, desde 1968, el doctor George Abbas, que lo fundó, decía que nosotros, los palestinos, tenemos que armarnos junto con el FESID el pensamiento y la cultura. Y luego definir cuál es nuestro bando de enemigos y cuál amigos. Los enemigos son el imperialismo internacional, el sionismo internacional y los reaccionarios árabes. Porque estos son más peligrosos porque te pegan el cuchillazo por la espalda. Y así es. Y sin embargo, los otros grupos eran, por eso el grupo del Frente Popular de Liberación de Palestina no lo querían ningún país árabe, porque era de la izquierda palestina. Y sin embargo, ellos querían esto, lo de Al-Fatah, porque Al-Fatah decía que no, nosotros no tenemos que meternos en nada de política de los países árabes y solamente luchar. Hay dos preguntas. Toñi y tú la tercera. Pues yo ya lo he preguntado. No, Toñi. Sí. Yo quería preguntar si no existe el Estado palestino, los palestinos tienen DNI en el pasaporte. Mira, yo he venido aquí en 1966, un año antes de la guerra. Salí del aeropuerto de Jerusalén y luego un año después pasó la guerra. Yo tengo la partida de nacimiento palestina, porque nací en 1945. Y cuando quería yo salir de Jordania y venir a España, el gobierno jordano, para darme el pasaporte, me obligó a entregarle mi partida de nacimiento palestina y darme otra jordana. Entonces me dieron la partida de nacimiento jordano y el pasaporte. Entonces yo salí del aeropuerto de Jerusalén y luego, un año después, ya ocuparon Jerusalén, cerraron el aeropuerto. En Jerusalén teníamos el único hospital que se llama Al-Hospice, que servía a toda la población de Jerusalén y de alrededor del gobierno, y lo primero que han hecho Israel, entraron y lo convirtieron, lo cerraron como hospital y lo convirtieron en, un puesto de policía. Vamos a ver, pero los pasaportes, para un hecho seco, todos los pasaportes de los palestinos ahora en Cisjordania y en Gaza se producen en Israel, por el Estado de Israel, a través de la autoridad palestina, y en Gaza a través de Hamas hacia la autoridad palestina hacia Israel. Y Israel es quien tiene el registro. Por eso es tan También de importante. Gaza bajo control de Hamas. Por eso es tan importante que haya el Estado de Israel, de Palestina, el Estado palestino. No hay una legalidad. Y si hay algún país que quiere reconocer el Estado palestino, que ya empieza a haberlos, entre ellos el español, pues habría que, yo pienso que eso es una cosa a impulsar, que exista un Estado palestino que a nivel internacional se imponga. Están siempre, el reconocimiento es mínimo. Sí, el problema es porque la unidad europea y la comunidad internacional ha consentido todo. Si volvemos a las resoluciones de Naciones Unidas y las cumplen, no hay problema, ya se ve. El mal se ha hecho y vale, aceptas. Pero la legalidad internacional de hacer dos estados, como he dicho, uno 52 y otro 48. Pero no es
el pueblo palestino, o sea, la autoridad nacional ha reconocido al 78%, pero Israel y la comunidad internacional no han conocido al 22%. Y entonces ahora es inviable, imposible y injusto un Estado palestino en el 10%, o sea, que no tenga, o sea, ningún ejército y que ellos cuando quieren le abren el agua, le abren la alimentación, en Gaza había un aeropuerto y había puerto y la gente pescaba y tal. Todo está destruido y viven en un cárcel, o sea... Perdona, tenemos que ir cerrando porque a las 7:30 nos Bueno. vamos a cerrar. La última pregunta, John, y nos vamos. Sí, tengo una pregunta, pero que casi está respondida ahora lo último que has dicho, que era ¿qué recorrido le ves a esto del reconocimiento por parte del Estado español? Pero vale, yo quería también, es que se le amontonan como a todo el mundo, supongo, las reflexiones y las ideas y tal. Me alegro porque después de varias charlas y de haber leído muchas cosas, estar todos los días con información, por fin y aún tímidamente he oído algo de Estados Unidos. Yo creo que para mí es fundamental hablar de Estados Unidos y decir que es el Estado más terrorista del planeta. Pero decirlo ya, es decir, por ejemplo, boicot, pero boicot ¿a quién? A Carrefour, ¿no? A Estados Unidos, pollos. Es que es ahí capital. Es el capital, que Estados Unidos es Israel y Estados Unidos es el mismo tanto el genocidio como la guerra de Ucrania se acaban al día siguiente que Estados Unidos decida. Entonces, yo creo que Europa si quisiera y Europa poner frente es una de los... pero no quiere. Europa es lo que dice Estados Unidos también. A ver, pero si Europa decidiera que diga la OTAN una o otra, puede desvincularse de Estados Unidos. Pero esto es una reflexión. Y la otra es que se utiliza mucho la palabra justicia, injusticia. Entonces, yo a veces me he encontrado con cosas, lo que es justo para ti es injusto para otros. Yo quería lanzar lo que para mí una definición de justicia que me ha venido siempre para todo, por si alguien... Y es que estaba pensando en eso, y es que todo aquello que protege al débil del abuso del poderoso es la justicia. Sí. Vale. Y eso todo lo que protege al débil del abuso, ya no digo que dé más y merece al débil, sino simplemente que proteja del abuso del poderoso, para mí eso es la justicia. Pues sí. Isa, muy brevemente si quieres, y hay un chico que Isa, Raquel. Sí, Raquel. No, solo quería añadir un enemigo que considero que son los medios de comunicación, que son los que bloquean el hablar de Estados Unidos como enemigo real y que transforma las palabras con la neolengua, ¿no? A lo que ellos, hacia donde ellos quieren llevar el discurso. Ellos lo que tienen los medios de comunicación internacional, exacto, como el Fox y todo esto, el New York Times y todo eso. Y dan el poder y controlan desde ese poder. Exactamente, porque es que además es lo jodido y tienen esto todo y hasta los artistas, ¿sabes? A ver, he estado escuchando todo el rato, es la segunda charla que vengo, evidentemente esta vez hay un testimonio fuerte de alguna manera, no voy a intentar no enrollarme. La pregunta era, dada la coyuntura real, y evidentemente está la situación de las denuncias, ahí estamos en lo posible, unos más, otros menos, y ya tengo unos años pues intentando colaborar y denunciar esa situación en toda movilidad. A nivel social, en la calle, como sea, ¿no? Pero la pregunta sería,
¿se está organizando o se tiene alguna alternativa posibilista a corto, medio o largo plazo, o solo se está todavía en la actitud, digamos, porque no queda otra, a lo mejor apretado por las circunstancias, de la actitud de denuncia y de la actitud de intentar sensibilizar a la población en general del mundo, de este planeta, ¿no? Eso sería mi pregunta. Yo hago una pequeña reflexión rápida, porque sí que es algo que verdaderamente como persona de los 72 años me preocupa. Es decir, es triste, señores y señores, personas, es triste que a estas alturas no nos empecemos a dar cuenta de que existe un poder por encima de los que nosotros llamamos poderes, existe un poder por encima de lo que llamamos estados, existe un poder por encima de lo que llamamos representantes aparentemente legales y democráticos, porque esa palabra parece que nos viste de un puritanismo bestial. La democracia es una falacia en estos momentos a nivel internacional. Es una moneda de cambio para trabajarse un paquete de vendidas en televisiones y opiniones públicas y marear al personal de algo que realmente empieza a preocuparme seriamente, porque yo me he dado cuenta a lo mejor un poco tarde, pero que me gustaría que alguien se lo repensara a su manera, no a la mía. Es decir, señores, estamos debajo, no del sionismo, no de Estados Unidos, es debajo de un sistema totalmente fuerte, que es capitalista, imperialista, lo que tú quieras llamarlo, pero realmente es un sistema capitalista que se la suda, con perdón de la expresión, todo ser humano. Toda creencia y todo lo demás, bueno, las creencias y las religiones las voy a dejar aparte porque tienen las manos todas, las que yo conozco en toda mi vida, manchadas de sangre, desde una hasta la otra. O sea que no voy a salvar. Ay, respeto que cada uno crea en Dios o crea en Buda. Me apoyan los musulmanes, me apoyan los judíos, me apoyan. La cuestión es que no nos estamos dando cuenta de que somos víctimas de un sistema capitalista que está destrozando la convivencia, está destrozando el planeta y que se permite lo que sea. O sea, masacres, hace unos años, cuando las masacres de los judíos, en su momento de los judíos, aquello de la Segunda Guerra Mundial era impresionante, ya nos llevamos años diciendo, oh, qué vergüenza, que ahora desde luego los han dejado. Los judíos han dejado. Perdona, no podemos han dejado los judíos al sistema, pues a la altura del grupo que están portándose peor, de lo que está pasando. Bueno, en fin, me estoy enredando. Lo único que te puedo decir yo desde la reflexión era esa, cuidadito, que el sistema es yo déjame que le conteste un segundito a él y dices tú me declaro y quieras. Es un segundo. Para mí la respuesta desde Sanitarios por Palestina es unirnos, exigir que por lo menos haya un corredor, que exigir el cese de armas, o sea, que no se bombardeen los hospitales, que se nos permita a los sanitarios trabajar. O sea, todas estas cosas es un poco el leitmotiv de Sanitarios por Palestina. Claro, pero yo pienso que la unidad también de todas las personas que estamos trabajando con los mismos ideales podría hacernos la fuerza para existir, porque si no nos van a escuchar nunca, hacer huelgas, estar un poco pues totalmente fuerte y empezar a unirnos como estamos haciendo con un montón de plataformas ahora. Bueno, vale. muchas gracias por